Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercera y secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Solo aquí, por SBPTV, aprende con todo. En el programa anterior hablamos de la consolidación de nuestra independencia y también de un personaje muy importante en nuestra historia. Simón Bolívar, ¿lo recuerdas? Seguro que sí, pero hoy vamos a hablar de un tema relacionado a nuestra sociedad. Y es que gran parte de lo que somos hoy en día es gracias a lo que fuimos en el pasado. No te despejes de tu pantalla porque en breve te explicaremos acerca de los cambios y permanencias que se dieron en la sociedad luego de la independencia. La sociedad peruana ha cambiado mucho con el tiempo. Ahora somos como una mezcla de todo. Están los rockeros, los hippies, los hipsters, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos formamos parte de una sociedad. Pero hoy vamos a retroceder en la línea del tiempo de nuestra historia. ¡Helga! ¡Qué bonito look tenías en los años 90! Pero tenemos que retroceder más. ¡Hala! ¡Qué loco tu peinado ochentero! Pero aún tenemos que ir más atrás. ¿Así te vestías en los 70s? ¡Qué alucinante! Pero señor editor, mejor llévenos de frente a la época de la sociedad peruana tras la independencia. Así está mejor. Vaya diferencia con la sociedad actual. Pero Helga, ¿crees que los grandes cambios en la sociedad peruana se dieron luego de la independencia? ¡Sí! Bueno, si eso crees, déjame decirte que estás más equivocada que las predicciones apocalípticas. Porque luego de la independencia se dieron grandes modificaciones en el aspecto político, pero casi nada en lo social y económico. Veamos qué ocurrió. En la política, el cambio principal fue el nuevo régimen. Pasamos del virreinato a la república, y todo gracias a la Constitución de 1823, donde los poderes fueron separados en el poder ejecutivo y poder legislativo. En el país ya se respiraba un aire de mayor libertad, había democracia y con ello se había dado un progreso nacional. Pero ese gran cambio en la política no iba para nada de la mano con el cambio social. ¿A qué me refiero? Te pongo un ejemplo. Cuando Helga vivía en la colonia, ella y su familia que pertenecían al pueblo trabajaban en sus tierras, pero no andaban muy contentos porque seguían pagando tributos. Y mientras tanto, las clases políticas dominantes como los militares iban ganando más y más poder. Así es, mientras los indios siguieron pagando tributos y los negritos siendo esclavos, los presidentes parecían monarcas, un poco más, y pedían corona, cetro y una linda peluca para verse más sexys. Al igual que el ejército, que siguió teniendo poder muchas décadas de la vida republicana. Todos unos divos. El Perú republicano se sostenía por una base de igualdad liberal, pero esto parecía estar más destinado a clases políticas dominantes como los militares. Los sectores populares estuvieron al margen de la política y los planes de gobierno, mientras se iba formando y fortaleciendo un Estado que favorecía a la aristocracia limeña, es decir, la gente con más posesiones y dinero principalmente. La vieja élite colonial estuvo conformada por aristócratas, grandes comerciantes y altos funcionarios españoles. Pero todo cambió con la nueva élite. Veamos cómo estuvo conformada. Aquí, los protagonistas fueron los terratenientes, hombres de negocios y altos funcionarios militares. Así es simple. Pero la élite indígena integrada por curacas no tuvo tanta suerte, porque perdió sus privilegios y desapareció. Pero en esta época también ocurre el surgimiento del gamonalismo. No, mono, pero para que entiendas en qué consistió, debes saber que un gamonal era un hacendado, o sea, una persona con muchas tierras y propiedades. Entonces, el gamonalismo era el poder o autoridad que tenían estos terratenientes en el campo. Ellos eran gente adinerada, que manejaba peones y que concedían cargos. Este sistema surge en Perú a mitad del siglo XIX y funcionó hasta la aplicación de la reforma agraria en los años 70. Ok, entonces, los cambios que se dieron fueron dos. La recomposición de la élite protagonizada por los terratenientes y el surgimiento del gamonalismo, o sea, el gran poder que tuvieron esos terratenientes en el campo. ¡Exacto, Helga! Pero como 10.000 cosas siguieron igual en el aspecto social, chequea. En la época de la colonia, la mayoría de gente estuvo concentrada en las haciendas y comunidades indígenas en el sur andino. Y luego de la colonia... ¿Tú qué crees, Helga? Pues también. Además, en la sociedad surgieron grupos parecidos a los que se forman en tu salón. Solo que en vez de niños guapetones como ustedes, habían grupos de órdenes religiosas, gremios o comunidades indígenas. Por otro lado, en la nueva república, las jerarquías siguieron existiendo y trataban distinto a las personas dependiendo de la condición social, étnica o económica. Por último, otra cosa que no cambió fue que los indígenas siguieron conformando la mayoría de la población, quienes seguían sirviendo al Estado, el ejército y los hacendados. Ahora
Ahora sabes que si tu profe te pregunta en un examen cuáles fueron los principales cambios sociales que se dieron luego de la independencia del Perú, responderás que en el aspecto social se recompuso la élite criolla y surgió el gamonalismo. Y es que la sociedad no cambió tanto, porque si bien es cierto, la base que nos sostuvo fue el liberalismo, pero igual el poder y los privilegios la seguía teniendo las clases políticas dominantes. Y por otro lado, había un aspecto muy importante relacionado al dinero, que también tuvieron grandes cambios que veremos a continuación. La guerra de independencia y la formación del Estado republicano trajeron cambios en el aspecto económico. ¿Cómo crees que andaba Helga en esa época? ¿Con el chancho reventando de tantos billetes y monedas? ¿O flaquito y hambriento de dinero? Muy bien, la economía en esa época no andaba nada bien. Se escuchaba la palabra crisis por todos lados. ¿Y sabes por qué? Presta atención. Durante el virreinato, se gastó harto billete en los ejércitos que combatían contra las fuerzas realistas. Pero esto se agudizó mucho más cuando llegaron los ejércitos de San Martín y Bolívar. Y eso que aún no te mencionaba los saqueos, las requisas, los cupos y las donaciones obligatorias que dejaron en bancarrota a muchos. Veamos puntualmente qué cambios en la economía se dieron. La descapitalización. ¿Sabes en qué consiste esto? Es la pérdida de riqueza, o sea, el empobrecimiento en gran parte gracias a la guerra. El declive de la minería. El impacto de la guerra afectó muchísimo a la producción minera. Una política comercial desequilibrada. Es que por un lado, el Estado veía chévere que haya libertad en el comercio con otros países, principalmente con Estados Unidos y Francia. Sin embargo, los hacendados y obrajeros impulsan una política que protegiera la producción nacional. Pese a esto, hubieron situaciones que no cambiaron. Helga, enséñame la primera, por favor. La economía agropecuaria como principal motor económico. Todo se basaba en agricultura y ganadería a excepción de la producción artesanal y los obrajes, o sea, la producción de textiles e hilos. La especialización regional de la producción. Amigo, no te hagas bolas con esto, simplemente significó que en cada región se produjo algo en específico. En la costa, por ejemplo, se le ponía punche de producción de azúcar, y en la Sierra Central reinaba la producción agrícola. En el aspecto económico, se dieron rivalidades regionales. En Lima, por ejemplo, los productores buscaban cerrarles el paso a productores de otros países, mientras que los agricultores, exportadores y comerciantes del sur vieron posibilidades de desarrollo en el establecimiento de vínculos comerciales con Bolivia a través de políticas. El comercio con España estaba hasta las patas, y los productos norteamericanos e ingleses habían inundado el mercado peruano. Uy, cuidado te llevan, Helga. Ante tremenda crisis, urgía hacer cambios en la economía. Por eso se eliminó la alcabala. Helga, no pongas esa cara. Este era el nombre del impuesto más importante del antiguo régimen y al eliminarlo se estimulaba la producción y el comercio. Ok, entonces se elimina la alcabala. Pero espera, porque en esta época aparece otro tributo. Así es, el tributo indígena, que funcionaba de la siguiente manera. Helga trabajaba en tierras que tenían otros dueños y no pagaban impuestos ni nada. Por eso, el tributo indígena servía como contribución única al Estado, quienes a cambio se comprometían a respaldar la posesión de sus tierras comunales. Hay algo más que debes saber. En esta época aparecen militares como cancha, todos bien uniformados y súper respetadísimos. ¿Sabes por qué? Porque la corona le dio una serie de privilegios a los militares de alto rango, lo que les permitió actuar contra los poderosos criollos. ¿Te imaginas un virrey militar? Bueno, no se vestían así, pero sí es cierto que los militares llegaron a asumir el mando del virreinato. A ver, Helga, aquí tienes a los 40 virreyes, y como sé que eres más inteligente que Einstein, señálale a los chicos 2 virreyes que también fueron militares. Muy bien, Helga. Ellos fueron Joaquín de la Pezuela y José la Serna. Durante el siglo XIX, el poder de los militares estaba prácticamente en su cúspide. Además, los generales que llegaron con las campañas libertadoras de Don José de San Martín y de Simón Bolívar obtuvieron mejores rangos y con ellos más privilegios. Los pocos cambios en el aspecto social y económico en el Perú significaron un real retraso en la formación de nuestra república, ya que ésta se constituía con la poca participación de los sectores populares, puesto que todo giraba en torno a la aristocracia. Ya hablamos sobre los cambios que se dieron en la sociedad peruana tras la independencia, así que ahora veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Qué aspectos no cambiaron luego de la independencia del Perú?
¿Aspecto ambiental y social? ¿Aspecto político y económico? ¿O aspecto social y económico? ¡Perfecto! Es en estos dos aspectos donde prácticamente todo continuó de la misma manera. ¿Qué es el gamonalismo? ¿Poder de los criollos en Lima? ¿Poder de los terratenientes en el campo? ¿O poder de los reyes de España en Perú? ¡Muy bien! Ellos aumentaron sus tierras y redujeron a los indios a la condición de siervos adscritos a propiedades. ¿Qué aspecto tuvo más modificaciones luego de la independencia? ¿Aspecto social, aspecto político o aspecto cultural? ¡Excelente! Es en este aspecto donde se producen modificaciones importantísimas. Hoy aprendimos que, luego de la independencia, se dieron grandes modificaciones en el aspecto político, pero casi nada en lo social y económico. Mientras que los indios siguieron pagando tributos y los negros siendo esclavos, las clases políticas dominantes, como los militares, iban ganando más poder. La nueva élite colonial estuvo conformada por terratenientes y altos funcionarios militares. Surge el gamonalismo, que era el poder o autoridad que tenían esos terratenientes en el campo. La economía en esa época no andaba nada bien, en gran parte por la inversión en los ejércitos que combatieron contra las fuerzas realistas. Puntualmente, los cambios en la economía fueron la descapitalización, el declive de la minería y una política comercial desequilibrada. Pese a esto, hubieron situaciones que no cambiaron, como por ejemplo la economía agropecuaria como principal motor económico y la especialización regional de la producción. Por último, hoy aprendimos que los militares obtienen grandes privilegios. Son distintos los aspectos que conforman un país, pero para que exista un real progreso es necesario caminar y avanzar en conjunto. Y lamentablemente hemos visto que después de la independencia esto no se dio. Pero este avance en conjunto no es algo del pasado. Hoy en día también es sumamente importante. Por eso lo vemos en temas como el desarrollo sostenible, la inclusión social, la educación y muchos otros puntos que aportan a la nación. Pero los cambios que se dieron en el Perú en ese entonces, ¿habrán sido realmente positivos? ¿O habrán hecho que se jerarquice más la sociedad? ¿Sabías qué? Ni bien se logró la independencia, el país se vio endeudadísimo con los países extranjeros que habían apoyado la gesta libertadora. Así es, tiempo después de que ocurriera la campaña libertadora, países como Chile y la Gran Colombia solicitaron el reconocimiento de deudas económicas con ellos. Pero aparte de estas deudas causadas por gastos de nuestra independencia, el Perú recurrió a 2 préstamos de capitales ingleses, lo que agravaría nuestra situación económica. ¡Uy, uy, uy! Ahora ya lo sabes. El programa de hoy ha llegado a su fin. Espero que hayas aprendido mucho sobre lo que ocurrió con la sociedad peruana tras la independencia. Ahora sabes que no existieron cambios tanto en el aspecto social ni económico. Espero que te saques un 20 en tu próximo examen de historia. Pero antes, no te olvides de darle like a nuestra página de Facebook y compartirla. Nos vemos en el siguiente episodio de Tiempo para Aprender, tercera y secundaria por USBP TV. Aprende con todo. ¡Chao, chicos! En el próximo programa aprenderemos sobre la formación del Estado republicano.